¿Qué tal? Bienvenidos. La intención del día de hoy es poder generar una visualización de todos estos elementos que hemos venido incorporando a nuestro conocimiento. En este sentido, llegamos a la distinción de el por qué es necesario tener un conocimiento profundo sobre las finanzas corporativas, tener un conocimiento profundo sobre las finanzas bursátiles, a manera de poder lograr alguna asociación y que obviamente la estrategia que yo pudiera diseñar en el futuro pueda ser rentable. Este concepto de pueda ser rentable no es más que el resultado de una adecuada evaluación de un proyecto de inversión. En este sentido, observamos que lo que puede llegar a generar una diferenciación en el mercado entre una empresa exitosa y no es obviamente la adecuada evaluación y preparación del proyecto de inversión que hemos venido generando con esta empresa. Por lo tanto, para los próximos minutos estaremos revisando este concepto de cómo evaluar un proyecto de inversión y qué es un proyecto de inversión. Entonces, vayamos directamente a este concepto de proyectos de inversión, donde nos estaremos auxiliando de algunas láminas que tendrás y que yo te iré mencionando cuáles son las láminas que estaremos mencionando a lo largo de estos minutos. Bien. En este sentido, vemos que un proyecto de inversión es un proyecto integral, en el cual ese proyecto integral establece la posibilidad de que yo pueda generar en un futuro determinado la posibilidad de sacar una renta sobre un negocio que yo estoy estableciendo hoy, sacar un retorno sobre toda la cantidad que yo he invertido el día de hoy y que en este sentido, pues el hecho de conocer que voy a recuperar la inversión, el conocer que el proyecto es rentable, deberá de traducirse en términos monetarios hacia cuánto tiempo específicamente tendré que pasar para llegar a ese punto de equilibrio y a su vez para poder llegar a provocar una adecuada recuperación de esa inversión. Saber precisamente si la tasa de rendimiento que me está generando este negocio es muchísimo más benéfica que la que pudiera estar obteniendo en cualquier instrumento de inversión. Por lo tanto, reviste una importancia muy relevante el hecho de que yo pueda identificar los métodos de evaluación sobre cualquier inversión que yo pudiera hacer en términos productivos. Yo no tendría ninguna necesidad de evaluarla en términos de proyecto de inversión, una erogación que yo realizara sobre el mercado. Es decir, si yo acudo a la banca y deposito mi dinero, pues realmente no tendría ninguna razón de ser el hecho de que yo evaluara esa inversión, más que la comparara con algunas otras. Es decir, tendría al banco A, B y C y que obviamente de acuerdo a las expectativas de tiempo, de acuerdo a las expectativas de riesgo, cada uno de estos bancos me daría su propuesta de inversión. Por lo tanto, no lo evaluaría propiamente, sino más bien lo compararía. De la comparación que yo genere de las tres alternativas del banco A, B y C, obviamente que el más rentable o el que me pague la tasa de rendimiento mayor será con el cual yo realizaré la inversión. Por lo tanto, se requiere realizar una actividad un tanto cuanto sencilla. La situación pudiera empezarse a complicar cuando no se trata de un instrumento financiero, sino cuando se trata de una actividad productiva. Porque muy probablemente en una actividad productiva tendrías que evaluar muchísimas situaciones que pudieran empezar a incrementar el nivel de riesgo del negocio. En este sentido, el lugar donde lo vas a hacer, el tiempo en el cual podrías empezar a desarrollar esta actividad y también al mercado en el que te estás enfocando, pues reviste de situaciones de evaluación. Evaluación en las cuales yo tendría que evaluar por módulos o por segmentos esta actividad de negocio que empezaré a desarrollar y que una vez teniendo esas evaluaciones conjuntas, entonces podré determinarlo en términos financieros, saber si es viable o no lo es. Yo mencionaba que el proyecto de inversión es una situación integral de muchas áreas y de muchas disciplinas muy específicas, pero que al término yo deberé de tratar de traspasar estos elementos de calidad en términos de cantidad, saber los ingresos, los gastos, las tasas de inversión, las tasas de costo a las que estaré expuesto una vez que empiece a generar todo este cúmulo de actividades que yo podré tener.
Si bien es cierto, la pregunta para cualquier inversionista sería, ¿por qué acudir a estos niveles más complicados de negocio en lugar de tan solo hacer una comparación entre las tasas? Por lo tanto, yo diría que en este sentido, pues la diferencia es que la tasa de interés es mucho mayor. En una economía donde la tasa de inflación está estable y que probablemente sea una tasa de inflación baja, obviamente que la inversión financiera es una situación en la cual poder invertir mis excedentes. Pero si yo quisiera generar un capital hacia futuro, bajo un esquema en el cual los elementos económicos están muy estables, obviamente que la inversión de un banco es lo menos recomendable. Si tú observas una tasa de inflación, es un ejemplo, de 3%, seguramente verás algunos instrumentos de inversión que te ofrecerán un 4, máximo 5%. Es decir, prácticamente 2 puntos reales descontando el impacto de la inflación. Es una tasa de inversión muy baja. ¿Qué te ofrece? Probablemente el establecimiento de un negocio. El establecimiento de un negocio no tan solo te dice que vas a recuperar una cantidad mayor de lo invertido, es decir, que la tasa de inversión sería muchísimo más que esos 2 puntos. Por lo tanto, sí tendría la necesidad de poder abalanzarme a este tipo de nuevas actividades a cambio de una mayor utilidad en el futuro. Yo mencionaba que un proyecto de inversión es un análisis conjunto de varios elementos muy específicos. Si yo dijera que un proyecto de inversión es todo un universo de conjuntos de actividades a desarrollar, generalmente tendría estas 5 actividades a desarrollar. Mencionémoslo a manera de módulos o a manera de actividades a realizar en un proyecto de inversión. Tendría que revisar la parte ecológica, la parte legal, la parte administrativa, la parte mercadológica y una vez teniendo estos elementos de calidad del proyecto de inversión, tratarlos de traducir en términos monetarios para convertirlo en un aspecto financiero. Evaluar la parte ecológica, la parte legal, la parte mercadológica y administrativa desde el punto de vista económico es muy viable. Sin embargo, esta situación de calidad yo tendría que traducirlo a términos financieros para que de este término financiero yo poder obtener algunas tasas de rendimiento o algunos puntos adicionales en los cuales me pueda favorecer la decisión de aplicar este proyecto de inversión. Si esta tasa de inversión es adecuada, entonces yo podría decidir si tomo el proyecto o no lo tomo. Por lo tanto, quiere decir que este análisis integral de cada una de estas áreas me va a llevar a la adecuada evaluación del proyecto de inversión. Yo podría empezar a generar una diferenciación entre la evaluación y la preparación de un proyecto de inversión. En la preparación de un proyecto de inversión tendré que contemplar estos módulos. Veamos poco a poco de qué habla cada uno de sus módulos. En la parte ecológica yo tendré que observar la legislación en la cual yo tendré que estar desarrollando esta nueva actividad de negocio. Hay algunas actividades corporativas o empresariales que tienen una legislación muy clara. Desde aquel producto cuyo precio está controlado por el gobierno, o desde aquel producto en el sentido de que aquellos desechos tóxicos que está generando deberán de establecerse o sepultarse en un lugar físico claramente conocido tanto por las autoridades como por las empresas que participan en ese negocio. Ya no es justificación el hecho de no conocer la legislación y mandar mis desechos tóxicos a la coladera, porque esto podría provocar en un futuro inmediato no solamente el embargo, el cierre de este negocio, sino empezar a establecer algunas situaciones penales hacia cada una de estas personas que participan en ese tipo de negocio. Y al final yo diría, el negocio, si bien es cierto, está con la posibilidad de generar utilidades. Y las utilidades desde el punto de vista económico no solamente son en dinero, sino se traducen en beneficios, generalmente beneficios sociales.
Por lo tanto, quiere decir que por más específica que sea la actividad que yo llegue a desarrollar y por más elementos que no contribuyan a la ecología, yo deberé de estar estableciendo cierto beneficio hacia la sociedad. Es muy conocido los casos de algunos lugares donde se han cerrado por condiciones que atentan a la salud de los habitantes conurbados de ese lugar. Chernobyl o algunas otras plantas que se han creado con este tipo de tratamientos nocivos para la salud, deberán de tener mucho cuidado en esta evaluación del proyecto de la inversión. No quisiera decir que estoy mencionando un negocio sin ninguna responsabilidad social. Muy probablemente lo haga sin el conocimiento adecuado. Si lo hago sin ese desconocimiento, el negocio en términos financieros podrá ser muy rentable, pero el nivel de riesgo en el cual yo estaré cayendo muy seguramente será de 2 o 3 veces el grado de inversión o de tasa que me pudiera provocar este negocio. Por lo tanto, quiere decir que en esta preparación del proyecto de inversión, el aspecto ecológico es de sumo cuidado. Algunos economistas hablan que al inicio de los años 90, el tema económico a debatir era la repartición del ingreso de los diferentes países. De ahí se empezaron a establecer los niveles o los esquemas liberales, neoliberales, de mercado, sociales, etc. Conforme fue avanzando la sociedad, el debate económico ya no se sustentaba directamente en la repartición del ingreso, sino ahora el punto era discutir el tema ambiental. Recursos naturales que son agotables y que de alguna otra manera ha provocado crisis en ciertos países. La situación de la energía que se transfiere uno a otro. Los hidrocarburos o gran parte de esos recursos naturales como el agua han sido un síntoma inequívoco de ciertas fricciones entre diferentes países. Por lo tanto, estamos revisando que en esta evaluación de proyectos de inversión, el aspecto ecológico es de sumo cuidado para poder generar una visualización a futuro de que el negocio pueda tener una recuperación en términos financieros. De no revisar esta situación ecológica, nos meteríamos en una situación ampliamente grave. Sin embargo, no es el único aspecto a identificar. Así como el aspecto ecológico es de consideraciones relevantes, yo diría que uno muy similar a este sería el aspecto legal. En algunos países, las modificaciones a las leyes que se hacen en términos de contabilidad, en términos de miscelánea fiscal, en términos de revisión de los diferentes presupuestos que tengan los países, establecen una nueva forma o una nueva disposición legal a través de la cual el mercado tendrá que ajustarse. Por lo tanto, quiere decir que si yo no evalúo adecuadamente la misma conformación corporativa que yo tengo en este momento desde el punto de vista legal y aquella que tendré en el futuro, pudiera traerme otra vez amplios riesgos de no generar esa recuperación en términos financieros. Por lo tanto, quiere decir que el aspecto legal establece la estrategia a través de la cual esta nueva conformación, esta nueva empresa, esta nueva asociación puede empezar a dar sus pasos en el mercado hacia un futuro. En el aspecto legal, se establecen algunas condicionantes muy necesarias hoy en día en los negocios. Es decir, si estamos en la conformación de una cadena productiva, sabemos que esa firma de convenios que pueda yo tener con los diferentes proveedores o con los diferentes clientes, es necesario que exista un sustento legal que ampare a todas las partes. Y que en este mecanismo de salvación de acuerdo al documento que estamos firmando, también es cierto que establecerá penalizaciones por el hecho de no llevar a cabo las actividades que yo había planeado previamente. El que no surta a un determinado proveedor imposibilitará mi actuación en cuanto a poderle dar una respuesta efectiva al cliente. Y en este sentido se puede hablar de negocios millonarios en divisas que provocaría una situación de riesgo sumamente lamentable para el negocio. El proyecto podrá estar muy bien evaluado. Sin embargo, si no se tiene esta preparación legal, puede ser que estemos haciendo números sin ninguna finalidad. Otro de los puntos básicos en términos de la preparación del proyecto de inversión es esa parte administrativa.
La parte administrativa en términos de costos podría generar una cantidad de dinero muy fácilmente multiplicable para la empresa. Es decir, si yo comienzo a reclutar una cantidad de recurso humano y más allá especializado, pues este recurso humano entre el reclutamiento y el subsecuente despido que yo tenga sobre estos, pueden empezarme a generar una situación legal muy endeble o una situación a través de la cual no poder llegar a terminar cada uno de los planes que tengan estos especialistas de las áreas. El hecho de que yo tenga perfectamente compactada la parte administrativa puede llegar a generar una probabilidad de que el proyecto pueda tener un feliz término. Si no existe esta forma compacta a través de la cual los diferentes departamentos o los diferentes personas que participan en este negocio no están totalmente identificados hacia un fin común, pues la empresa podrá estar muy bien evaluada, pero otra vez, por los hilos más delgados, podría romperse esta evaluación de proyecto. Sin lugar a dudas, uno de los aspectos que en los últimos años ha tomado gran relevancia dentro de la preparación de los proyectos de inversión ha sido justamente ese aspecto mercadológico. La mercadotecnia ha tenido un revuelo en los últimos años de manera exponencial. Las formas en las que doy a conocer mi bien o servicio hacia el mercado, las maneras en que trato de cautivarlo, convencerlo o incluso manipular a ese cliente para que pueda yo ser su único proveedor, tiene condicionantes muy representativas sobre el mercado al cual yo me estoy dirigiendo. Nivelar los poderes entre los diferentes competidores con los cuales entraré a disputar cada cliente que exista en este mercado generará un nivel de riesgo dentro del proyecto de inversión muy importante a analizar. En este sentido, el aspecto mercadológico desde el punto de vista de qué precio será el que yo ofreceré de acuerdo a las condicionantes de competencia que tengo hoy, el establecer las maneras de acercamiento que tendré con el cliente y al final considerar que la venta no es el punto final de la negociación, sino que al contrario, es el punto de inicio hacia toda una relación de negocios que empezaré a generar con esos clientes. Por lo tanto, el aspecto mercadológico es básico dentro de la evaluación de cualquier proyecto de inversión. Si yo empiezo a mencionar que cada uno de estos 4 módulos tiene aspectos muchísimo más cualitativos que cuantitativos, entonces debo de tener un módulo que se especialice en esa parte cuantitativa. Y es justamente donde el módulo financiero empieza a establecer esa parte cuantitativa. Establecí al módulo financiero como el punto medular del proyecto, porque es el que realmente me va a evaluar el proyecto en términos de tasa y el que me puede llegar a convencer de la decisión de echar a andar este proyecto de inversión o probablemente enfocarme hacia otras alternativas de negocio. Tendré que cuantificar estos elementos ecológicos, un tanto cuanto intangibles, en términos de números. O bien, los riesgos legales a los cuales pudiera yo caer en el sentido de verificar cuáles serían las cantidades de dinero necesarias para salir de cualquier situación no propicia para el negocio en el futuro. Convertir este equipo compacto de personas en personas altamente productivas y rentables para ese negocio. O bien, las diferentes estrategias del precio, del producto, de la promoción o de la plaza donde yo esté participando, deberá de estar enfocada directamente hacia una conformación de ventas, pero un poco más allá, hacia una recuperación de cartera muy adecuada. El único módulo que me podrá dar esa situación y que además cuenta con los métodos suficientes para poderlo traducir a números es justamente este módulo financiero. Por lo tanto, quiere decir que dentro de la preparación del proyecto de inversión, estos 5 elementos o en esta etapa de prefactibilidad deberán de estar sumamente evaluados. En este sentido, yo quisiera generar un proyecto de inversión en términos gráficos. Es decir, yo podré mencionar que en este proyecto de inversión tengo una primera fase donde en esta fase lo vamos a llamar prefactibilidad.
Es decir, la idea inicial de que este proyecto pueda llegar a generar una determinada cantidad de dinero en un cierto periodo de tiempo. De esta fase de prefactibilidad empezaré a generar una fase de factibilidad. La factibilidad ya contiene la preparación de este escenario de negocio totalmente puntual. Aquí veo estos 5 elementos que contiene el proyecto de inversión realmente desarrollados en papel y que estos 5 elementos podrán ya estar estableciendo cierta factibilidad del negocio. Una vez que yo tengo esto, entonces tendré otro elemento más que será la operación del proyecto de inversión. En esta operación, como una prueba estadística de que el proyecto es viable, en esta operación ya tendré una cierta tasa de interés que me estará reportando una cierta cantidad de dinero. La evaluación del proyecto de inversión, yo diría que se realizaría en cualquiera de las 3 fases, en la fase de prefactibilidad, factibilidad u operación. Lo importante es que yo haga adecuaciones al proyecto de inversión de acuerdo a el nivel de madurez que pueda tener esta idea. Es muy diferente el nivel de idea a cuando ya se está enfocando en el mercado. Existe una empresa, como muchas otras, donde desarrolla una idea. 2 personas empiezan a compartir diferentes intencionalidades al mercado al cual se quieren ubicar. De ser una plática de café se convierte a la mañana siguiente en un trabajo de oficina. Empiezan a identificar sus insumos, empiezan a observar qué tipo de mercado pudieran empezar a atender, de acuerdo a las expectativas de conocimiento que yo tengo, qué tipo de producto le puedo ofrecer a ese mercado, y en este sentido pues observo que me constituiré como una empresa. Cuando llego realmente al establecimiento de esta empresa, me doy cuenta que de aquella cantidad de dinero que yo empezaba a presupuestar, no requiero tanto. ¿Por qué? Porque si yo estaba pensando en la producción, ejemplo, del empaque de mi producto, me doy cuenta que existe toda una lista interminable de personas que pudieran proporcionarme esa envoltura y probablemente con muchísimas más características de calidad que de haberlas producido yo misma. En este sentido, voy a descartar cierta actividad de producción en ese empaque y ahora voy a contratar un proveedor. Pero así como fue el empaque, fue la comercialización, fue la distribución, incluso algunos clientes ya totalmente cautivados por cierto grupo de personas donde yo me sumo a esa cantidad de productos que ellos distribuyen. En este sentido me estoy dando cuenta que de aquel nivel de proyecto de inversión que yo tenía hace algunos días al día de hoy que he venido conformando la empresa, prácticamente estoy hablando de otra diferente. En este sentido, quiere decir que en esa etapa de prefactibilidad y factibilidad, yo tendré que aferrarme a una idea a través de la cual trataré de llevarlo a cabo en un mercado. Pero en el momento de la operación como tal, muy probablemente estaré generando un nuevo proyecto de inversión en su fase de prefactibilidad y factibilidad, pero en otro ámbito. De aquella idea original de ser un productor de un artículo X, el día de hoy estoy desarrollando otro nuevo proyecto de inversión en la comercialización de cierto producto. Lo veo mucho más rentable. Veo que los proveedores me pueden empezar a generar cierto apoyo en cuanto al pago que yo tengo que hacer de las materias primas. Ejemplo, veo que esa conformación del grupo compacto es más difícil de lo que pude haber pensado tiempo atrás. Empiezo a observar que los términos legales no me permiten arrancar la actividad del negocio. Por lo tanto, quiere decir que a través de la evaluación o a través del desarrollo de un proyecto de inversión, puede ser que yo pueda caer en un proyecto de inversión que me llevará hacia esos niveles de éxito. Sin embargo, mencionaríamos, si no pruebas y si no empiezas a tratar sobre la idea que estás teniendo, va a ser muy difícil que puedas llegar a caer en ese verdadero proyecto rentable. En esta situación, la etapa de prefactibilidad y factibilidad deberá de contemplar algunos elementos básicos. Vayamos a las láminas. En las láminas empieza a denotar la importancia que tiene la administración financiera en cuanto a la proyección y evaluación de un proyecto de inversión. En la primera parte dice,
todo método válido para evaluar proyectos de inversión debe tomar en cuenta el valor del dinero en el tiempo. Yo considero que si quisiéramos llegar a definir lo que significa un proyecto de inversión, en pocas palabras, sería justamente la definición esta: el valor que tiene el dinero en el tiempo. ¿Por qué? Porque yo estoy hablando de una idea que se cristalizará conforme vaya avanzando ese día futuro. Por lo tanto, quiere decir que mis proyecciones tendrían que ver con qué valor tiene el dinero cada uno de esos días que pasa. Una vez que yo estoy hablando de una situación futura, hoy estoy en un presente y en el presente tengo que hacer esa evaluación futura. Por lo tanto, ese valor de dinero que pierde o gana en función del tiempo que ha transcurrido, yo tendré que traerlo al tiempo presente y ahí radica la evaluación. Por eso yo mencionaba, si tú quisieras llegar a definir proyecto de inversión en pocas palabras, si lo defines como el valor del dinero a través del tiempo, es correcto. Porque lo que estás trayendo en esa situación futura es una evaluación al presente. Y en esa evaluación al presente o le estás descontando esos impactos inflacionarios o le estás aumentando las diferentes tasas a las que te estarías contratando en el futuro. Quiere decir que independientemente del método a través del cual pudieras llegar a evaluar tu proyecto de inversión, la esencia será la misma: el poder traer a valor presente todas esas cantidades de dinero que estás visualizando en el futuro. Otra idea importante es, para determinar el valor que tiene hoy el negocio, es decir, el valor presente, respecto de una cantidad que se reciba en el futuro, se procederá a descontar la cantidad futura en una tasa de interés determinada durante el número de periodos considerados. Bien, hay algunas situaciones a discutir muy claramente. Primero, yo deberé de traer a valor presente o a valor actual todas esas cantidades que he proyectado en el futuro. Pero, ¿de qué manera las traigo? Algunos podrían pensar en el sentido de que si yo estoy proyectando un flujo de efectivo o una cantidad de ingresos de 100,000 pesos para el próximo año, pues si yo lo quiero traer, tendría que traer 100,000 pesos. Sin embargo, eso es falso. Para que yo pueda llegar a generar esos 100,000 pesos al próximo año, yo tendré que estar realizando cierto tipo de actividades en cada uno de los días hasta que se concreten en esos 100,000 pesos. Esas actividades deberán de tener un impacto en costo. O estoy contratando nuevos pasivos, o estoy dejando de invertir en una cantidad importante de activos, o al final estoy haciendo unas actividades que se traducirán en términos de una tasa de interés. Si yo quisiera traer esos 100,000 pesos a un valor presente, lo más correcto sería descontar ese dinero. Viéndolo desde otra perspectiva, ¿qué cantidad de dinero necesito invertir el día de hoy para que justamente el próximo año se conviertan en 100,000 pesos? Si yo el día de hoy invirtiera 100,000 pesos y el objetivo son que el próximo año tenga 100,000 pesos, por lo tanto estoy mencionando que la tasa de interés no existe, es nula. En este sentido, yo no necesitaría invertir 100,000 pesos hoy para tener en el futuro 100,000 pesos. Estoy suponiendo, seguramente necesitaré invertir 90,000. Cada uno de los días que transcurra empezarán a aportar cierta cantidad de dinero hacia esa bolsa de 90,000 pesos, para que al término del año yo pueda tener esos 100,000 pesos. Por lo tanto, quiere decir que esa situación de llevar un valor presente a un valor futuro o hacer la actividad contraria de ese valor futuro, traerlo a valor presente, hay una esencia básica que es justamente la tasa de interés. En ese sentido, la tasa de interés pudiera llegar a provocar un adecuado análisis del proyecto de inversión del cual yo estoy tratando. Bien, en este sentido sería importante regresar a algunos conceptos básicos dentro de la preparación y la evaluación de algunos proyectos de inversión. Por lo tanto, te pido que acudamos a la revisión de esas actividades de aprendizaje y que volvamos en un momento más para concluir esta parte de la evaluación del proyecto de inversión.
Bien, en este sentido hemos observado la importancia que tiene diferenciar entre los conceptos de la preparación del proyecto de inversión y la evaluación del mismo proyecto de inversión. Yo consideraría que dentro de la preparación del proyecto de inversión abarca toda una serie de departamentos, especialistas, puntos de opinión controvertidos entre cada uno de estos, entre cada una de estas disciplinas para echar a andar cierto negocio. En la evaluación es un aspecto muchísimo más cuantificable y consiste en el, permíteme la expresión, en el juego de poder ir hacia el futuro y traer esos números que has generado para que en este momento poder obtener una determinada evaluación del proyecto. En esta primera lámina revisábamos el concepto de la esencia de esta evaluación del proyecto de inversión, que tiene que ver con el análisis del valor presente y el valor futuro. Mencionamos un ejemplo muy burdo. Para que yo tuviera 100 mil pesos en el futuro, yo no tendría que invertir 100 mil pesos hoy. Seguramente tendría que invertir una cantidad por abajo de este importe. De esa manera se vendría conformando lo que yo tuviera en el futuro. Quiere decir que si yo observo un ingreso en el futuro, la manera de poder traerlo es descontando cierta tasa de interés. La tasa de interés que yo pudiera usar pueden ser muchas. Estaremos hablando que podría ser una tasa de inflación, podría usar una tasa líder, podría usar una tasa del costo del capital, pudiera usar una tasa a través de la cual el competidor ha venido creciendo. Es decir, tengo toda una serie de tasas que pudiera yo utilizar para una adecuada evaluación de inversión. Pero no importa tanto cuál es la tasa que estás realizando o usando para esa evaluación. Lo importante es cuál va a ser la tasa resultante. La tasa resultante en términos del proyecto de evaluación o el proyecto de inversión será una tasa interna de retorno. En la segunda lámina observas el concepto de tasa de rendimiento financiero. La tasa interna de rendimiento financiero, también considerada como tasa interna de retorno, o para algunos mucho más claro identificarla como TIR. La TIR se define como la tasa de descuento a la que el valor presente neto de todos los flujos de efectivo de los periodos proyectados se igualan a cero. Se utiliza para establecer la tasa de rendimiento esperada de un proyecto. Vamos a ponerlo un poco más gráfico, como yo podría entenderlo de una manera mucho mejor. El objetivo es que no importa cuál es la tasa de interés que yo esté usando para la evaluación del proyecto. El objetivo es que en mi proyecto de inversión tendré un determinado flujo de efectivo. Hay que recordar que este flujo de efectivo es el resultado de la comparación de los ingresos contra los egresos. En el momento en que yo tenga más ingresos que egresos, tendré un flujo de efectivo positivo. Si yo tengo menos ingresos y más egresos, tendré un flujo de efectivo negativo. Si yo tuviera diferentes periodos a través de los cuales yo estoy generando esta actividad, ingresos y egresos, estos periodos tendrían que ser de acuerdo a el negocio, de acuerdo a la cantidad de tiempo que yo quisiera generarle al proyecto. Podrían ser periodos mensuales, podrían ser periodos semestrales, podrían ser periodos anuales, sobre todo. En términos de los principios generales de contabilidad, yo propondría que este proyecto de inversión pudiera estar valuado en términos anuales. ¿Por qué? Porque es una manera muchísimo más estable a través de la cual voy a tratar de conseguir una adecuada evaluación de inversión. Sin embargo, esa es una recomendación. No existe ninguna limitante en el sentido de que yo pueda empezar a desarrollar mis flujos de efectivo semanales, mensuales, quincenales, etc. Pero sí podría complicarse un poco la situación de un proyecto de inversión. Yo lo estoy mencionando como si tú fueras el preparador de este proyecto de inversión. La recomendación es verlo en términos anuales. Pero también es cierto que tú puedas ser la persona a la cual yo le estoy presentando este proyecto de inversión. De una manera u otra, yo podría manipular cierto comportamiento de tasas de interés dependiendo del periodo.
Quiere decir que si yo veo un proyecto muy lento en el sentido de los años que necesitaría para empezar a generar cierto rendimiento, probablemente una expectativa podría ser presentártelo en periodos mensuales, donde tú pudieras observar un comportamiento muchísimo más ágil de los ingresos y los egresos. Y con ese argumento de la proyección en términos mensuales, pues poder convencerte de que dejes el dinero en este negocio. Sin embargo, quiere decir que no importa si es mensual o anual, lo importante es que tengas perfectamente claro en qué denominación, por llamarlo de esta manera, están dados estos periodos. Una vez que yo ya tengo estos periodos, entonces trataré de traer estos diferentes periodos Estos son mis diferentes flujos de efectivo. Trataré de traerlos a un término presente, al día de hoy. ¿Y cuál es el objetivo de traerlos al día de hoy? Yo sé que estos 100,000 pesos que tengo o estos 100 pesos que tengo en el periodo 1 seguirán siendo 100 pesos el día de hoy. Pero estos 300 ya no serán 300 el día de hoy, probablemente sean 290. Estos 250 ya no son 250 el día de hoy, probablemente sean 230 y los 500 seguramente serán 450. En este momento le estoy descontando un impacto inflacionario o una tasa de interés a cada uno de los flujos. ¿Cuál es el objetivo de esta sumatoria? Igualar estos flujos a cero. Si yo lo igualo a cero, entonces tendría que estos flujos, tengo que aplicarle cierta tasa de interés para bajar este valor. 100, 390, 510, más 450, 920. ¿Qué tasa tendría que aplicarle a estos 920 para que se convirtieran en cero? La tasa que yo le aplique a estos 920 pesos para que se conviertan en cero será justamente esa tasa interna de retorno. Si el proyecto de inversión me genera una tasa interna de retorno en el cual yo pudiera observar que la tasa interna de retorno es amplia, esa tasa yo la pudiera comparar con muchos otros instrumentos. Tengo una tasa de un instrumento en el banco del 10% y tengo una tasa interna del retorno del 10%. La pregunta es, ¿a estos dos niveles de tasa aceptarías invertir conmigo en este negocio? ¿Sí o no? Efectivamente, si en el banco te están dando la misma tasa de interés, pero con un nivel de riesgo muchísimo más bajo, yo aceptaría, al igual que tú, el esquema del banco. Sin embargo, si la tasa interna de retorno se empieza a despegar y ahora ya no es del 10%, sino es del 20%, en este momento ya estoy haciendo una evaluación, es decir, estoy comparando esa tasa que me ofrece el banco, una actividad diferente a la cual yo tendría que realizar para poder verme beneficiado con esta tasa del 20%, y en este momento las estoy comparando, pues yo probablemente me arriesgaría más a generar esta tasa del 20% que a generar la tasa del 10%. En la medida en que yo tenga flujos positivos en el futuro, yo tendré que empezar a incrementar esa tasa interna de retorno. Si el resultado fueran 1,000 pesos, la tasa interna de retorno crecería a una cantidad por arriba de la primera porque el monto es mayor. En este sentido, yo observo que solamente estoy jugando con flujos de efectivo positivos, pero también es cierto mencionar que en un negocio probablemente los primeros periodos del inicio de la actividad sean seguramente flujos negativos. Quiere decir que esos flujos negativos también tendré que traerlos a una situación futura y obviamente la tasa disminuirá. Mientras menor sea la cantidad de dinero que yo estoy generando a la hora de sumar todos estos flujos de efectivo, menor deberá de ser la tasa interna de retorno que tenga el proyecto. El objetivo es llevarlo a cero. ¿Cómo lo llevas a cero? Tendrás que aplicarle la tasa de interés que te dé ese resultado a cero.
Hoy en día existen softwares especializados o incluso algunas fórmulas totalmente claras de cómo poder llevar a cabo este cálculo de la tasa interna de retorno. Yo no me quedaría en esa parte de oprime la tecla tal para generar la tasa interna de retorno, sino el concepto real de cuál es el beneficio de conocer esa tasa interna de retorno o esa TIR. Volvamos a la lámina. El método de cálculo o procedimiento considera el factor tiempo en el valor del dinero y se aplica con base en el flujo neto de efectivo que genera el proyecto. Si observamos otra vez los flujos, la cantidad que yo le quito al segundo flujo para que se convierta el día de hoy en 290 es un porcentaje determinado. En términos monetarios le estoy quitando 10 pesos. De 300 en el futuro, si lo traigo el día de hoy, me está dando 290. Sin embargo, cuando yo esos 250 del tercer periodo lo estoy trayendo a un valor presente, observo que son 230. Ya no son esos 10, sino ahora son 20. En la medida en que yo traiga un flujo de efectivo más alejado al presente, tendré que aplicarle también ese periodo de tiempo. Por lo tanto, quiere decir que en la medida en que yo me aleje cada vez más de este valor presente, la tasa de interés se verá modificada de acuerdo al periodo de tiempo. Por eso, cuando estamos observando ese periodo 1, la cantidad es la misma, porque es lo que yo tengo hoy. Mañana, si tengo los 300 pesos, para traerlos hoy tendré 290. Pasado mañana, si tengo 250, para traerlo hoy tendré 250. Etcétera. En este sentido, si yo proyecto el año 10 y en el año 10 tengo 1,000 pesos, seguramente el valor presente será de 100. Es decir, la cantidad que le estoy quitando es muchísima, porque juega un factor importantísimo que es el tiempo. El valor presente neto se calcula adicionando la inversión inicial, representada como un flujo de fondos negativos. El valor actual o presente de los futuros flujos de fondos, la tasa de interés, será la tasa interna de rendimiento del proyecto. Bien, aquí yo observo dos situaciones a través de las cuales voy a tratar de proyectar este flujo o este proyecto de inversión. Es decir, por un lado, tendré que obtener el producto neto que tengo el día de hoy. Y por otro lado, tendré que generar la tasa interna de retorno. En este sentido, el valor presente neto que yo le obtenga a la inversión, tengo que descontarle obviamente todas las erogaciones que hice. ¿De qué manera generé estos flujos de 100, 250, 500? La única manera a través de la cual yo pude haber generado esos flujos de dinero fue que el día de hoy yo hice una inversión. Por lo tanto, quiere decir que si yo estoy generando un flujo de efectivo de 250 pesos en el futuro y el día de hoy tengo una inversión inicial de 300 pesos, al momento de hacer una diferencia entre 300 en el futuro, que si lo traes el día de hoy son muy probablemente 250, y para el negocio la inversión inicial fue de 300, la pregunta sería, ¿el negocio es rentable? Si tú invertiste 300 y el día de hoy estarías recuperando tan solo de esos 300, 200 pesos, el negocio no es rentable, estás perdiendo. Quiere decir que cualquier valor presente neto negativo a esa evaluación que tú estás sacando del proyecto de inversión no es viable para el proyecto. Generalmente, al momento de estar trayendo cada uno de esos flujos de efectivo a valor presente y descontarle el día de hoy el valor de la inversión, yo deberé de tener un resultado positivo. Volviendo al esquema de los flujos de efectivo. Si yo tengo flujos de efectivo en el futuro que sumados todos me dan 1,000 pesos, es decir, en este momento tengo 1,000 pesos como valor presente neto, este valor presente neto tendré que descontarle el importe de la inversión que yo realicé. En el ejemplo, yo invertí 500. Por lo tanto, estoy generando una utilidad de 500 pesos. El negocio es viable.
estoy teniendo una cantidad positiva a recuperar en el futuro. Es decir, tú podrás invertir y la tendencia siempre será la misma. Si en este momento invertiste 500 y vas a recuperar 500 en el futuro, la tasa interna de retorno es del 100%. Por lo tanto, quiere decir que a través de la evaluación del proyecto de inversión yo estoy generando la viabilidad del negocio. No desconozco toda esa parte ecológica, legal, mercadológica o administrativa. Al contrario, gracias a cada uno de los conocimientos de ese compendio del proyecto de inversión, es como yo puedo evaluar ese proyecto de inversión. Ahora bien, si yo estoy generando ese valor presente neto el día de hoy y tendré una utilidad de 500, lo importante será tratar de observar cuándo o cada cuándo estaré recuperando esta inversión. Yo invertí 500 pesos, estoy generando 500 en 5 periodos anuales. Al término de los 5 años, como valor presente neto, tengo 1,000 pesos. La pregunta es, ¿en qué tiempo tengo una recuperación de la inversión? Si hasta el día o hasta el periodo número 5 es cuando yo genero estos 1,000 pesos, entonces para poder recuperar mi inversión requeriré de 2.5 años para que la inversión pueda ser pagada. 2.5 años para algunos. Algunos serían un poco más estrictos en la medición del tiempo y dirían 2 años con 6 meses. Otros podrían establecer alrededor de 800 tantos días para recuperar la inversión. En este sentido, estoy llegando a un punto de equilibrio justamente de esa cantidad de años. Todo lo que yo empiece a generar a partir del día 2 años, 6 meses con un día, empezará a hacer utilidad. Quiere decir que a partir de ese momento, pues los nuevos planes que han creado mis estrategas mercadológicos, mis estrategas administrativos, los mismos insumos que necesito para el mantenimiento de mi planta, podrán darse sí y solo sí cuando llegue al término de los 2 años, 6 meses. Antes, no. ¿Por qué? Porque antes lo único que estoy generando es la inversión como tal. El inversionista podrá decidir en ese periodo de tiempo de 2.5 años si deja esa inversión o si lo retira. Cabe mencionar que si retira esa inversión de 500 pesos, pues prácticamente estaríamos otra vez con cero. Requeriríamos de nuevos inversionistas, requeriríamos de algunas personas que pudieran apoyar el negocio, nuevos pasivos, muy probablemente créditos hipotecarios con la banca, muy probablemente nuevos apoyos de proveedores o algunas aportaciones de los accionistas que estuvieron inicialmente y que ahora en este barco cada vez son menos. Pero de alguna otra manera, si yo quisiera modificar el rumbo del proyecto de inversión, el periodo en el cual yo pudiera llegar a hacerlo, el más recomendable sería una vez transcurridos esos 2.5 años. Antes sería de consideraciones desastrosas para cada uno de los accionistas que pertenecen a estas empresas. ¿Por qué? Porque tendrían que rematar sus acciones, tendrían que llevarse, en lugar de los recursos en efectivo que ellos dieron, tendrían que llevarse la silla, tendrían que llevarse parte del inventario, parte del equipo de cómputo, etc. Y yo considero que al final el negocio no fue creado para que el accionista se le pagara con una computadora, sino fue creado para al accionista darle la cantidad necesaria y que se compre esa o muchas otras. Por lo tanto, quiere decir que la evaluación del proyecto de inversión a través del valor presente neto o a través de este periodo de tiempo en el cual yo voy a recuperar el recurso es de suma importancia para saber si invierto hoy o no lo hago. Volviendo a las láminas. En la lámina establece que la tasa interna de retorno, en la cual el futuro flujo de fondos iguala la salida de caja inicial, estos términos son muy técnicos, sin embargo creo que la explicación es clara. Si la tasa interna de retorno me da los flujos necesarios para igualar lo que yo invertí, para igualar la cantidad que yo saqué de mi bolsa y que puse en este negocio, en ese momento la tasa interna de retorno de acuerdo a ese tiempo podrá ser
te podrá favorecer la aplicación de la inversión o no, en la cual el futuro flujo de fondos se iguala a la salida de caja inicial, que incluye los gastos de instalación. La TIR es la tasa de descuento en la cual el valor presente neto es igual a cero. El valor presente neto y su comparación con la tasa interna de retorno. Debe de existir una diferencia muy clara entre qué es una tasa interna de retorno y qué es un valor presente neto. Volviendo a la lámina, el valor presente neto se define como el valor presente del flujo de ingresos, flujo positivo, menos el valor presente del flujo de egresos, flujo negativo. Esto es la suma algebraica de los flujos. ¿De qué manera tendrías que estar realizando tu flujo de efectivo? Estoy visualizando un esquema simple. Un esquema dividido en 4 grupos de conceptos. En el primer grupo de conceptos tendrías que establecer los saldos con los que estás comenzando a operar. Ese saldo inicial. Las aportaciones de los socios, la inversión, lo que tienes en caja hoy en día, lo que si hablas al banco, el saldo disponible que tendrías de cheques para poder echar a andar este nuevo negocio. Ese sería el primer flujo de conceptos necesarios para considerarlo dentro de este proyecto que estoy realizando. El segundo nivel de cuentas que yo tendría que considerar sería qué me está propiciando los ingresos. Obviamente que uno de los básicos será la venta. La venta de mi producto, la venta del servicio que yo estoy generando. En esa venta cabe aclarar que es muy diferente decir una venta al contado de una venta a crédito. Deberemos considerar, bajo los peores escenarios económicos que yo pudiera empezar a proyectar, que yo deberé de empezar a generar ciertas sinergias de negocio con algunos clientes. Y esas sinergias de negocio se traducen a crédito. Yo deberé de generar cierta cantidad de crédito y en esa cantidad de crédito también deberé de establecer cierto porcentaje de cuentas incobrables. Lo más recomendable para estar totalmente cubiertos ante la situación del mercado es que de la venta a crédito yo destino un porcentaje a lo que no podrá ser cobrable. Existen muchas empresas muy buenas hasta el día de ayer. El día de hoy hay que volverlas a evaluar, hay que volver a saber si son propicias a que yo les genere el surtimiento de los pedimentos que están haciendo, saber si tienen una cantidad de dinero para avalar cierta cantidad de recursos que yo estoy dando, pero al final es riesgo. Y en ese riesgo deberé de establecer cierta cantidad que no recuperaré. Si lo recuperas, excelente, pero si no lo recuperas, cuando menos las proyecciones no se verán afectadas en este sentido. Yo podría aconsejar que en este proyecto que yo te estoy presentando para tu evaluación y al momento de que estás observando que no existe esta cantidad de cuentas incobrables, me lo regresaras con la recomendación de que lo incluyera. Porque si yo no incluyo esa cuenta de cuentas incobrables, el manejo de la tasa interna de retorno y del periodo de recuperación de la inversión en el tiempo se ve impactado. Obviamente, en este esquema yo te mencioné que recuperaríamos la inversión en 2.5 años, pero no estoy considerando una falta de recuperación de la cartera. En el momento en que tú me lo regresas y yo impacto o adecuo esta incobrabilidad de cuentas, entonces seguramente tendrá un impacto en el tiempo. La pregunta es, con esta cuenta de incobrabilidad, ¿el periodo se acelera o empieza a ser más lento? En otros términos, ¿lo recuperaré en 2.5 años o en una cantidad mayor de tiempo? Efectivamente, si incluyo estas cuentas incobrables, menores flujos de efectivo, ahora el tiempo de la recuperación será no de 2.5 años, será de 3, 4, 5, dependiendo del grado de riesgo que yo le pueda incluir a mis clientes en el futuro. En este sentido, estoy observando que la necesidad de que yo pueda tener esa relación de cuentas incobrables me impacta de una manera directa sobre la recuperación de la inversión. No es solamente la recuperación de la inversión lo importante. ¿Por qué? Porque también me estará impactando la tasa interna de retorno. Si antes yo tenía 20 sin las cuentas incobrables, ahora con las cuentas incobrables probablemente sean de 15, 12 o 10%. En este sentido, el valor que pueda llegar a tener ese segundo concepto de cuentas es básico.
volviendo a recapitular, tengo el primer conjunto de cuentas que me establecen un saldo inicial, un lugar de donde partir. El segundo nivel de cuentas me identifica claramente los niveles de ingreso, que no siempre serán las ventas totales, seguramente serán las ventas netas, aquellas que llevan descontadas las rebajas, las devoluciones o estas cuentas incobrables que yo podré tener. En ese periodo de ingresos también deberé de considerar algunas situaciones que no son propiamente del negocio, es decir, yo vendo banderas. Pero también al momento de vender las banderas, la maquinaria con las que la produzco sufre cierto desgaste. En este sentido, la maquinaria deberá de estar siempre en la punta de lanza o con esos avances tecnológicos. Estaré creando una sustitución de la tecnología que estoy usando. Pero esta tecnología que ya no voy a usar deberá de generarme un producto de rescate. Yo lo compré a 1,000 pesos, dame 200 por ella. En este sentido estoy observando que ese nivel de ingresos no solamente proviene por el negocio principal, sino también habrá algunos otros elementos dentro de los cuales yo podré generar ciertos flujos positivos para la empresa. En estos dos primeros grupos de cuentas, ahora los voy a tratar de confrontar con otros dos grupos de cuentas, los egresos. En la parte de los egresos, yo diría que si yo estoy visualizando este esquema en una hoja, pues los dos primeros ocupan el 20% del espacio de la hoja, seguramente. El otro 80% de espacio lo ocuparán los siguientes dos conceptos. La parte de egresos. Generalmente cuando yo comparo los egresos contra los ingresos me daré cuenta que como ingresos tengo dos. La venta de mi producto y la venta de un producto no principal dentro de la empresa. Se acabó. Dos renglones. Ahora, en la parte de egresos tengo muchísimos renglones a llenar. Nómina, materia prima, gastos indirectos, costos financieros, impuestos y así sucesivamente empezaré a llenar esa cantidad de egresos. Es importante que, así como yo mencioné en la parte de los ingresos una partida para cuentas incobrables, yo también establezca una partida para pedidos urgentes. Generalmente, cuando todo está planeado sobre una base muy plana, yo podré observar que el precio no se moverá. Pero yo dependeré de algunas situaciones que se irán dando en el futuro. Si en este momento llega un competidor con mi proveedor y le compra toda la producción por ninguna justificación real, entonces yo podré observar que en este sentido tendré que invertir una cantidad mayor para poder sacar esa materia prima necesaria para mi producción, es decir, pagaré más. Así como yo incluí una menor cantidad de ingresos en la parte anterior, ahora deberé de incluir una partida para contingencias. Si incluyes esta partida de contingencia, repercutirá directamente sobre la evaluación del proyecto. El tiempo de recuperación se ampliará. Ahora tus egresos son mayores y la tasa interna de retorno disminuirá. Estos elementos son básicos porque si no estaría midiendo de una manera no muy clara. El otro concepto de ingresos es la parte de saldos finales. Si yo comparo saldos iniciales más los ingresos menos los egresos, tengo mis saldos finales. Sobre los saldos finales tendré que empezar a decidir algunas situaciones. Invertir aquellos excedentes, reinvertirlo en el negocio o empezarlo a pagar hacia los inversionistas. Bien, en este sentido hemos hablado de algunos conceptos básicos de la preparación y la evaluación de proyectos de inversión. Quisiera volver a retomar estos conceptos en la próxima sesión, donde hablaremos de una situación todavía muchísimo más clara de cómo evaluar un adecuado proyecto de inversión. Por el momento, acudo otra vez a que revises aquellas actividades de aprendizaje y cualquier concepto no claro, de ahí pudieras aclararlo. Muchísimas gracias por la atención y nos vemos pronto.